Universidad Central, adscrita al Sistema Único de Admisión de Cruz, presenta Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, que es una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Siempre por parte de la ciudadanía hay críticas a la justicia y a todos sus actores. Muchas de ellas también apuntan a la Fiscalía, cuando la gente también queda con la sensación, solo la sensación, de que no se encarceló o no se consiguió sentencia para lo que consideran un culpable. Por otra parte, la Fiscalía Nacional tramita 1.300.000 causas al año, 700 fiscales. Ellos, además de ir investigando y decretar diligencia, tienen que ir a lo que son las declaraciones y ir a los tribunales a presentar lo que es la preparación del juicio oral, la preparación de lo que significa pasar por el tribunal de garantía. O sea, cosas que se van haciendo en simultáneo. 500 causas cada uno al año, en promedio. Vamos a ver qué es lo que opina, de qué manera lo vamos conversando, dilucidando. Nota de contexto y entramos en materia. Que ciega, que tarda pero llega, son parte de las socorridas frases con las que se apela a la justicia. Tras la puesta en marcha de la reforma procesal penal en el país hace ya 17 años, que buscaba destrabar los procesos judiciales, se instaló una nueva manera de impartir justicia de la mano de la separación de las funciones de los jueces, la creación de la Defensoría Penal Pública, los tribunales de garantía y de juicio oral en lo penal. El cambio dejó la sensación de una justicia más garantista con el victimario que con la víctima. Pero más allá del ideario popular, casos emblemáticos ocurridos en el último tiempo en Chile, como el de Nabila Rifo y Viviana Heger, han puesto sobre la mesa el delicado entramado del sistema judicial chileno, donde actúan jueces, fiscales, abogados y las policías. Ambos casos, con distintos resultados para las víctimas, han sido objeto de gran revuelo mediático, no solo por la crueldad de los hechos, sino por los matices de los procesos, con pruebas desestimadas, testimonios contradictorios, revelaciones sexuales y con una suerte de presión social sobre las indagatorias, apurando por la aparición de un culpable. ¿Son sobrepasados los fiscales cuya carga de trabajo los obliga a ir cerrando procesos? ¿Hay suficiente rigurosidad en las pericias de las investigaciones? ¿Existen vacíos legales que permiten aprovechar la ley en uno u otro sentido? ¿Qué se espera de los abogados y su actuar ético, más allá de la culpabilidad o inocencia de los acusados? Estas y otras interrogantes comienzan a encontrar respuestas en una nueva edición de Actualidad Central. Tenemos panelistas, tenemos invitados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos acompañan? Aquí están. Trinidad Steiner, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Pedro Ortuztegui, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Bien, ya estamos de vuelta, comenzamos de inmediato, entramos en materia. Trinidad Steiner, presidenta de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. Así es. A veces se sienten acusados en términos públicos, injustamente, cuando dicen: ustedes no pudieron encarcelar al delincuente, que era delincuente, según la opinión pública, en que además, por ejemplo, la ley misma le da más garantías. ¿Se sienten acusados a veces o cuestionados su trabajo como fiscal? Ciertamente cuestionado... ¿Con razón o sin razón? Claro, o sea, entendemos nosotros que es sin razón. Lo importante ahí es hacer un análisis responsable y ver dónde están las falencias, si efectivamente esa persona que en un principio fue formalizada, acusada, privada de libertad, tuvo una deficiencia en la investigación en términos efectivamente del fiscal que dirigió la causa, o de las policías que realizaron diligencias que no fueron adecuadas para obtener el estándar de un tribunal a fin de obtener condena. Es importante, sí, hacerlo con la responsabilidad. Los fiscales somos muy buenos profesionales, son abogados de vasta experiencia,
con capacitación constante y por lo tanto no nos amilana el hecho de tener que revisar nuestros procesos de trabajo para lograr una mayor cantidad de condena el día de mañana. Ahora, ojo, que la cantidad de condena versus absolución son a nivel de un 97%, o sea, no estamos hablando de una fiscalía en la cual se lleva a juicio oral y se absuelve sin... Claro, pero esa es la etapa de juicio oral. Sí. Pero si vemos la cantidad de delitos que se producen, a ver, primero yo creo que, para que venimos con cosas, en el día a día, y como se dice coloquialmente, los fiscales están reventados. Absolutamente. O sea, cuando tú ves un fiscal que anda con una maleta con sus causas, porque tienen que estar con la maleta con ruedas, la fiscalía, 1.300.000 causas. Tenemos una carga de trabajo insostenible, donde vamos a audiencias programadas, a juicio oral, un promedio, como tú bien decías, de 500 causas por fiscal, con turnos del sitio de suceso en las noches, después al otro día enfrentar un juicio oral, y esto se da mayormente en regiones donde efectivamente la carga de trabajo es aún mayor que en la región metropolitana, porque acá tenemos lo que se llama un sistema de call center o primeras diligencias, donde hay fiscales especializados en turno del sitio de suceso y las primeras diligencias. Ahí y después donde llama nosotros... la policía carabinero y dice, mire, tengo Exacto. un caso de tales características, Exacto. que le puedes decir, mire, no lo pasa a control o Claro. lo pasa a control, Correcto. o tú decretas las diligencias para efectivamente poder pasar a control al otro día, dentro de 24 horas. Pedro, o sea, yo me imagino que de repente vas al otro día al juicio oral, o hacer la pega que ya tienes, hacer todo el trabajo que estás desarrollando. O sea, les tocaba a ustedes, sobre todo en regiones, de repente que llegas sin dormir, porque habías tenido el turno de la noche, entonces, a lo mejor hiciste una duchita para la casa y después ir al tribunal. Claro, sí. A mí me correspondió partir precisamente el año 2000, cuando partió la reforma procesal penal. Y bueno, tenemos la realidad de región y también de cuando empieza a operar un sistema con todas esas falencias. Voy a dar unos ejemplos que parecen ridículos, pero eran reales. Nosotros no teníamos impresoras, por ejemplo. Se pensaba que ¿para qué necesitas una impresora si es obra en el sistema? Les pasaron grabadoras. Exactamente. Eso se solucionó en la primera semana. No había un sistema como existe hoy día, que es el sistema de apoyo a fiscales o SAF, en el cual la información de las carpetas tú las pudieras ingresar a una base de datos como para empezar a almacenar toda la información que iba a llegar a la Fiscalía, que como tú dices hoy día son alrededor de 1.300.000 causas al año, y por lo tanto toda la información uno la empezaba a llenar en hojas Excel, porque no existía esta base de datos tan importante como el SAF. No había unidades de custodia de especies. Nos dimos cuenta a los 2 o 3 días cuando la gente empezó a llegar con, imagínate, yo partí en Ovalle y después en Coquimbo, llegaba con un camión con pescados, no sé, que fueron incautados. ¿Dónde dejamos los pescados? O qué sé yo, otras cosas más que llenaban las bodegas. Encontrabas un televisor. Un televisor, hasta una tina. Me acuerdo que en Coquimbo un gallo fue sorprendido arrancando con una tina arriba de los brazos. Entonces, y era con agua. no, era al revés. Claro. Entonces, las falencias del sistema, dentro de las cuales hasta el día de hoy en regiones se mantiene, que es el descanso de los fiscales, no se puede hacer precisamente por falta de recursos humanos. Entonces, efectivamente, un fiscal el día anterior puede haber estado de turno de llamada, que significa que en la noche prácticamente no durmió, porque lo llamaron por todos los procedimientos de la noche, y al día siguiente tiene audiencias de control de detención u otra labor que requiere toda la atención, y el fiscal efectivamente está cansado. Ahora, cuando tú ves esta situación, ¿ya? Tú podrías decir, la justicia no es justa. Por otra parte, los defensores públicos son muchos más, tramitan el 25% de lo que ustedes tramitan. Entonces podríamos decir, la reforma procesal falló, está fallando en ese aspecto, y la capacidad de reacción es lo que a mí me llama la atención. O sea, si se encuentra una falencia, ¿cuál es la medida rápida? Te invento, contratar más fiscales, pero ¿cuántos años nos vamos a demorar en contratar más fiscales? Entre otro tipo de situaciones. Entonces la pregunta es, ¿está siendo justa la justicia? Lo que pasa, Pablo, es que yo creo que, bueno, es súper bueno tener el testimonio de día a día. de dos fiscales o de un ex fiscal y una fiscal que están en el día a día y que efectivamente demuestra la labor, ¿no?, la exigente labor que hace el Ministerio Público y la Fiscalía. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con el sistema procesal penal, porque efectivamente con la reforma y con el nuevo sistema, los juicios son públicos, ¿no? Hay mucho mayor acceso a que la ciudadanía se entere de la tramitación procesal penal. ¿Y qué es lo que pasa? Los medios de comunicación, legítimamente, entregan información respecto de casos o de hechos que
revisten las características de un ilícito, de un delito, los medios de comunicación, efectivamente, y la ciudadanía informa respecto de personas que están involucradas en esos delitos. Hay más posibilidad de opinión. La ciudadanía estima que esas personas son culpables, pero está todo el proceso previo, o sea, posterior. Y en el proceso, efectivamente, la Fiscalía lo que tiene que hacer, con un montón de otros actores involucrados, es acreditar los hechos delictivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los fiscales? Primero, tienen una sobreexposición pública muy importante, como la reforma procesal penal hace que la ciudadanía tenga acceso a los juicios, se forma una opinión antes de la dictación de la sentencia. Entonces, casos emblemáticos, no sé, Nabila Rifo u otros, la ciudadanía antes de la dictación de la sentencia ya tiene una opinión. Entonces, no, queda disconforme. La Fiscalía no está haciendo bien su trabajo o a contrario censo. Pero ahí los dardos generalmente apuntan más al juez. A ver, yo creo que en el tema del juez, el sistema, todos estos sistemas tienen un déficit o un requerimiento, una demanda de participación ciudadana. Mira, el sistema norteamericano, por ejemplo, que establece un sistema de jurado, que es el que determina... El pueblo. El que determina si una persona es culpable, inocente o no culpable, radica en el juez, ¿qué cosa? La determinación de la pena. Como nuestro sistema no tiene jurado, lo que termina ocurriendo es que la carga de todo el resultado del proceso se radica en el juez. Yo no, con esto no quiero decir que los jueces tienen un ámbito de discrecionalidad y de decisión, desde luego, pero tienen que estarse fundamentalmente a lo que es capaz de acreditar el proceso. Entonces, una forma tal vez de descomprimir la decisión que tienen que tomar los jueces en algún momento es generar espacios de participación ciudadana, por ejemplo, con el establecimiento de jurados, como existen en sistemas comparados. Mira, hay un tema. Me tocó en una oportunidad conversar con una defensora, que le tocaban, ¿cómo le dices tú? Las causas de menor... tramitación menos compleja. De tramitación menos compleja. Que eran en el fondo los estados de ebriedad durante el fin de semana, los pequeños lanzazos, entonces está el TMC. Entonces, ella me decía, mira, los fines de semana, que eran los turnos que le tocaban cuando le tocaba fin de semana, para mí son espectaculares, porque resulta que los fiscales llegan reventados, llegan cansados, y prefieren irse a abreviado, a una salida... Procedimiento abreviado, para procedimiento abreviado. Por lo tanto, tú ofreces una pena menor o... Claro, por lo tanto no se produce lo que se debiera producir en términos de lo que está dentro de la justicia. Entonces, ahí también se produce una situación en que uno podría decir, bueno, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Mira, nosotros como gremio igual tenemos una propuesta a la Fiscalía Nacional que es que efectivamente que esto que ha resultado que fiscales se dividan en fiscales de flagrancia, por así decirlo, y los fiscales de investigación, pase en regiones a través de macrozonas. Y en definitiva eso haría que fiscales efectivamente estén de turno en estas unidades que son de flagrancia y los otros atentos a estudiar y eso podría... ¿Y ha tenido eco esto? Mira, el fiscal... ¿Han recogido las inquietudes? Se ha conversado con el fiscal nacional, con fiscales regionales y yo entiendo que están abiertos a esta posibilidad porque en el fondo también la Fiscalía Nacional lo que quiere, al igual que el gremio, que nuestra atención sea de calidad, que la víctima y la ciudadanía queden conformes, absoluciones siempre va a haber porque es parte del sistema y tiene que ser así y eso lo valida también. Pero sí hay fórmulas que se están discutiendo en este minuto para lograr que los fiscales tengan este descanso, que se puedan estudiar bien sus causas y que además se entregue una atención de calidad a la víctima. Calidad de los peritajes, Pedro, en dos aspectos. Uno es que se han echado a perder sitios del suceso, se pierden pruebas, puede haber que uno podría cuestionar la calidad profesional de los peritos, como todo es cuestionable también. Y por otra parte, saber, en tu opinión, porque es tu opinión, si es que al ser, por ejemplo, la Policía de Investigación, el Carabinero, órganos dependientes del Ejecutivo, si es que podría darse, o se ha dado, que, por ejemplo, no sé, está haciendo una investigación políticamente compleja, que llegue una orden desde el Ejecutivo, oficiosamente dicen, mira, le dicen al de investigaciones, frénate con esto, con lo otro, a pesar de que tú pediste la diligencia que tuviera determinadas características. Calidad de los peritajes y si se podría, se dio o percibes que se ha dado. Bueno, hoy día el sistema nuevo permite una libertad de peritaje. O sea, los fiscales pueden trabajar
con los peritos de las policías, pero eventualmente también la Fiscalía en determinados casos puede contratar un perito privado. Por ejemplo, cuando se hace, y se usa mucho en drogas, cuando se utiliza peritajes de comparación de voz. Las escuchas telefónicas las hace la policía, pero necesitamos saber si esa voz corresponde a la persona que está siendo investigada. Y hay un perito que es de la Universidad Central, por ejemplo, hace el peritaje y dice, sí, efectivamente, por el software que yo uso para comprar las voces, ese. Existe libertad de peritaje. En general... Pero tú no puedes ese peritaje pedirlo inmediatamente del sitio del suceso, ¿no es cierto? Me explico, solamente Sí. llega Carabineros de Investigaciones. De hecho, en el caso de Nabila Rifo, hubo un reportaje de Informe Especial de Paulina Allende Salazar, en que da a conocer que el sitio del suceso no se cercó bien, que fueron donde la perita que determinó que los ojos de Nabila Rifo habían salido con una llave y ellos demostraron con una prueba, que lo hicieron con la cabeza de un cerdo, que era imposible hacer eso. Y quedó todo en duda respecto a si es que el culpable era culpable. Es que eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo, porque eso es la libertad de prueba que permite el sistema y la libertad de peritaje. Normalmente la Fiscalía, porque no tiene muchos recursos para esto, en general utiliza los peritos de los servicios públicos, es decir, utiliza a los peritos de servicio médico legal, a los peritos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Pero hay que recordar que las policías, los peritos, trabaja por una parte el equipo investigativo, que son funcionarios que no son peritos, y por otro lado los peritos que son especialistas que trabajan ¿Son a buenos o llamado. malos los peritajes en general? ¿Y hay peritajes malos? Evidentemente hay peritajes buenos y peritajes malos, Pero me ojo, refiero a de las policías, ojo. porque en el caso Heger, Sí. no encuentran a Vivian Heger al principio en el entretecho. Se perdieron pruebas. Sí. Una bolera. Entonces, tú como fiscal te echaron a perder la investigación. Es que eso hay que explicarlo. Todas las investigaciones, yo trabajo no solamente como querellante y soy profiscal hasta el día de hoy, pero hay que explicar que todas las investigaciones criminales, todas tienen errores, todas, Ese es el punto. todas, y siempre. El caso, incluso el caso más flagrante y más perfecto, tiene errores. Y la misión de la defensa es encontrar esos errores para poder destruir la teoría del caso del fiscal. Y ojo, eso Ahí le quería ahí explicar. tienes, por ejemplo, sentencia hay errónea, hay muchos peritos en el sector privado que no están capacitados y firman cualquier tipo de peritaje con tal de que les paguen. Y hay muchos casos, no me voy a referir a personas en particulares, pero hay muchos peritos, tanto el área de la medicina como el área balística, etcétera, que firman peritajes que son contrarios a las leyes naturales. ¿Quién valida esos peritos? Porque parece que yo me Nadie, porque es no tengo que ir a libre. certificarme ante el Es tribunal. libre. Si tú acreditas un determinado conocimiento en una ciencia o arte, puedes ser perito del área en particular. Si tú necesitas un zapatero, tienes todo un universo de zapateros que pueden ser peritos en el área de zapatos. Pasa que se ha dado, por ejemplo, de las obras de arte. Una pregunta. Una de las cosas que se ha cuestionado es que puede haber fiscales que no tengan la preparación académica adecuada como para poder enfrentar un juicio. Y tú te das cuenta que hay un fiscal que puede que no tenga la calidad, está con sobrecarga laboral, no han funcionado bien los peritajes, y llega un estudio jurídico con 3, 4 abogados de 70 millones mensuales que pasaron por Stanford, Harvard y una serie de posgrados, y tienen que enfrentarte contigo que eres tú solo. O sea, con plata puedo conseguir una sentencia favorable a mi cliente. Mira, yo creo, Pablo, en esto, primero lo que acaba de decir Pedro respecto de los peritos, es un déficit del sistema enorme. Claro. O sea, si tú no tienes un mecanismo que certifique adecuadamente el peritaje de privados, ¿no?, de particulares que tú puedes contratar en un proceso, y no hay una certificación, un estándar mínimo, evidentemente que la acreditación de la prueba durante la tramitación del proceso va a ser deficitaria. Y yo creo que ahí entonces, a propósito de lo que estamos conversando, cómo mejorar el sistema, hay un elemento a mejorar. Cómo acredita o certifica adecuadamente el estándar que tienen los peritos. Pero ahí Ahora, está el juez para darle credibilidad o no. bueno, pero ojo, pero igual te distorsiona. pero claro, porque esto se rinde durante el proceso, ¿no? Y si tú lo rindes durante el proceso de ese peritaje, tienes que considerarlo. Ahora, respecto a lo que tú dices de la preparación. De la preparación, mira, lo que uno puede ver en la experiencia ya de estos años en la reforma procesal penal es que estos déficits o eventuales déficits de preparación de los abogados en el sistema no ocurren, no es tal, ¿no? ¿Por
qué? Porque yo creo que los abogados de la Fiscalía, del Ministerio Público, están capacitados y desarrollan una buena labor. Tiene ciertos estándares de entrada, pero había cuestionamientos a la preparación y también lo injusto que es que llegue un tremendo estudio jurídico y tenga más recursos que tú, que tenga más preparación, por último tiene más cabezas pensantes, 3 abogados, 4 abogados, 5 abogados. Pero yo creo, Pablo, que lo determinante, más que eso, es establecer estándares durante el desarrollo del proceso. O sea, si las partes concurren al proceso con antecedentes, con pruebas, con declaraciones, con medios probatorios, en fin, el tema es cómo se pondera y cómo se presentan esas pruebas adecuadamente. Yo creo que eso es más relevante, por supuesto, la preparación, pero el Ministerio Público tiene barreras de entrada y tiene espacios de capacitación. Pero ¿tú consideras que dentro de lo que son los fiscales, que tú los ves al día a día, hay fiscales que tú crees, percibes, sabes, que no tienen la preparación, que no son buenos abogados finalmente? No. Son todos buenos. Mira, puede tener alguno una especialidad o talento, por así decirlo, en investigar cierto tipo de delitos y otros no. Yo, por ejemplo, me declaro ignorante en lo que es delitos económicos y soy especializada en delitos de homicidio, 10 años, y después me encuentro actualmente en robo. Los fiscales dan 3 tipos de pruebas, imagínate. Dan una prueba escrita, después dan una entrevista oral y un psicolaboral tiempo atrás. Eso ya se eliminó, pero además hay un tema que nos van evaluando todo. Tienes razón, nos van evaluando siempre, y además hay una especie ahora con el plan de fortalecimiento de un tipo de carrera funcionaria, por así decirlo. O sea, tú en general entras como abogado asistente, después para ser abogado asistente también das una prueba de menor rigurosidad y ahí vas ascendiendo hasta que postulas a fiscal y después fiscal entre grado 8, 7, 6 y llegas hasta el 5 el día de hoy. Cosa que nos gustaría que pasara, o sea, en la actualidad lo que está reclamando la asociación es que los fiscales regionales necesariamente deban ser fiscales adjuntos. Pausa, ya estamos de vuelta, seguimos adentrándonos en esta materia. Estamos hablando de la Fiscalía, vamos a ver, los tenemos en el banquillo de los acusados. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que nos dicen las redes sociales. Dice Rodolfo Aquebeque, están dando en la actualidad central de CNN Chile un análisis de la reforma procesal y penal y el rol del Ministerio Público. Véanlo, está bueno. Gracias, Rodolfo. A ver, explíquenme esto. Hoy, la persona acusada de acreditar que cometió el delito debe declarar ante notario que lo hizo, si no sale libre. Por ejemplo, los lanza. No es efectivo. Las declaraciones son ante el fiscal o ante las policías por delegación fiscal, nada más. No me cuadraba en todo caso. Con leyes mal hechas, penas desproporcionadas, investigadores mal preparados, etcétera, la justicia hace agua. Eso es lo que nos dice Fernando Puente desde allá, desde el Cajón del Maipo. No, tampoco es así. Pero hay leyes mal hechas. Mira, hay que explicarle a la gente cómo funcionan todos los sistemas procesales penales en el mundo, no solamente en Chile. Imagínense la gente que está en su casa, un embudo. Un embudo. En la parte de arriba entra 1.400.000 causas que ingresan anualmente, como denuncias, querellas, investigaciones de oficio. Y la parte final del embudo, la parte delgada, son las causas que finalmente llegan a un juicio oral y público. Y son delitos que en general tienen penas de crímenes. El sistema tiene un montón de salidas hacia atrás, entre las cuales, por ejemplo, está la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, el procedimiento simplificado para delitos menores a 540 días, el procedimiento monitorio para aquellas faltas penales con penas de multa, etcétera. Los procedimientos abreviados para aquellos delitos en que en definitiva se llega a un acuerdo con pena inferior a 5 años. A mi juicio, lo que requiere el sistema procesal penal es un pequeño refresco, un pequeño movimiento al Código Procesal Penal que ha sufrido decenas de modificaciones y ahora prontamente... Bueno, viene la reforma al Código... Bueno, ahora viene una reforma súper importante en los casos al de Código Penal. Al Código Penal, que la están anunciando hace mucho tiempo. Pero ahí estamos, perdona Pedro, ahí estamos al debe hace mucho rato, porque Eso. finalmente... Como el Código Penal, nuestro Código Penal es del siglo pasado, ¿no? Esa reforma está en el Ministerio de Justicia hace 10 años. Piensa una cosa, Pablo, que es bien importante esto. La ciudadanía no logra entender, y uno no logra entender, cómo hechos delictivos, voy a decir probablemente algo que no es tan preciso, pero vender un CD pirata en la calle tiene la misma pena
¿no?, que un delito de hurto o de lesiones, ¿no?, lesiones menos graves, no sé, eso la ciudadanía no lo entiende. Y eso pasa porque tenemos un código penal que no se ha actualizado sistémicamente, entonces van incorporándose hechos delictivos de parche, digamos, Sí. y se van, y no hay una mirada integral. Ahora dime una cosa, en el caso de la misma ley Emilia, ¿ya? Se considera desproporcionada y los abogados recurren al Tribunal Constitucional y de esa manera rebaten lo que significa el año de cárcel que supuestamente tienes por haber producido lesiones de estado de ebriedad, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí... O sea, de nuevo desproporcionalidad. Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema también de la inaplicabilidad que decreta el Tribunal Constitucional a propósito de la aplicación de la norma específica para el caso concreto, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con el litigio, el litigio particular. Volviendo a lo que estábamos conversando del proceso penal, tiene que ver con cómo tú acreditas o pruebas al interior del proceso los hechos delictivos. Y por eso es que yo creo que esto tiene que ver con un tema más bien del sistema, más profundo. El sistema ha funcionado, nadie puede decir que la reforma procesal penal es mejor. Oye, acordémonos de lo que pasaba hace, no sé, 25 años atrás, cuando uno iba a un juzgado del crimen con esos expedientes. ¿Te acuerdas cuánto se demoraba aproximadamente una investigación, un proceso? O sea, 10 años. Estaba en la etapa 10 años. sumario, que era secreto, que nadie tenía Se acceso. te morían los acusados y las víctimas. Se te morían los acusados. Era un sistema además medio lúgubre, ¿no? De mucho tráfico de influencia. Eso ha sido un aporte. Pero claro, la ciudadanía exige más también. Ahora dime un tema. El origen del fiscal nacional para llegar a su puesto pasa por el Senado. Sí. Ya ahí ya empieza a distorsionarse porque viene de un origen político. Y en ese aspecto también es sabido que también los fiscales reciben presiones desde el mundo político. Y eso también va distorsionando. Entonces, porque por último, te la juegan con el presupuesto. Presupuesto que en el caso de la Fiscalía aumentó prácticamente nada, proponen aumentarlo muy poco para el próximo año. Si no me equivoco, un 7% o menos. Anda por ahí. Entonces, de origen político, presiones políticas. A ver, ¿ya partimos mal o puede ser que todos los fiscales en el caso de Estados Unidos también se ve? Mira, Pablo, yo creo, a ver, no, la institucionalidad chilena tiene mecanismos de control. Primero, el Ministerio Público es un organismo autónomo, ¿no? Como lo es la Contraloría General de la República, como son otros órganos. Y el fiscal tiene un proceso de designación, el fiscal nacional, que es mixto. O sea, hay una propuesta de una quina, ¿cierto? Hay una evaluación incluso que hace el Poder Judicial, el Pleno, la Corte Suprema, Una quina de de la Corte Suprema, hacia... y después interviene el Senado y tiene que aprobar la designación, la propuesta. O sea, intervienen de alguna forma todos los poderes del Estado. Y lo otro... ¿Por qué está con flores el fiscal nacional ahí? Sí. Ahora con un ramo de flores. Oye, pero y dime lo una otro que cosa, quiero decir, del duran pero 8 años en el cargo pero los fiscales. Por lo tanto, están dos gobiernos. Lo que quiero decirte. Pero terminó el fiscal nacional actual comiendo la casa Guido Girardi con otros políticos. Yo creo, mira, si me preguntas derechamente a mí, yo creo que eso es un error. Evidentemente que es un error. Ahora, yo creo que otra cosa es la institucionalidad. Y yo creo que la institucionalidad pública, cuando tú tienes una forma de designación mixta en que intervienen distintos poderes del Estado, está bien. No es eso de alguna forma le quita o le pone independencia a la Fiscalía. Yo creo que eso en general funciona. Otra cosa, y ahí, por favor, otra cosa son las características personales o los criterios que tenga cada persona, ¿no? Correcto, sí, pero claro, y en eso siempre vamos a estar a lo que cada uno crea que es correcto, digamos, ¿no? Mira, el otro día, y esto es lo que voy a decir, nosotros lo vemos en las noticias frecuentemente, se produce un portonazo que afecta a Javiera Blanco, a su pareja que es senador, y resulta que... ¿A quién te refieres, Pablo? ¿Cómo se llama el senador? Araya. Pedro Araya. Eso no se sabía. Claro, no se sabía. Y resulta que se produce el portonazo y uno simplemente ve en la tele, llegada de la Bocar, montones de radio patrulla, entiendo que también es un senador, pero resulta que si a nosotros nos va a hacer un portonazo, a nosotros dos, no es el caso de ustedes, no voy a ver los peritajes, solamente una toma de denuncia, se meten a robar un computador de alguien con influencia, va el fiscal al lugar y te va a dar un caso, el caso de las cámaras de la Sofofa. Dos fiscales. Además, la cuestión parecía que fuera un tongo.
entonces también hay un tratamiento injusto para el ciudadano común y corriente, que a lo mejor el robo de su bicicleta, su herramienta de trabajo, y simplemente queda anotado y después le mandan un papel que dice, al no haber constituido las pruebas, no se llevó el culpable, los antecedentes no fueron suficientes, y se queda ahí. Pues. Entonces la gente dice, mucha, que le lata que no le tomé el carnet de identidad que me robó. Mira, yo quiero hacer una acotación. ¿Pero por qué esa No, injusticia? es que te quiero precisar que la fiscalía en que ocurrió la comuna obedece a la Fiscalía Metropolitana Oriente. Y esa fiscalía tiene unidad de flagrancia y no es tan cierto lo que tú dices. Esa fiscalía, los fiscales se constituyen por regla general en los casos de robo en lugares habitados, robos con violencia. De hecho, tienen como un programa o algo así que los obliga a ir a los sitios de suceso en esa fiscalía, en la Fiscalía Oriente. ¿Te fijas? ¿Y en otras? Y eso es la lucha del gremio, que en definitiva, que siendo este antecedente y esta forma de trabajo tan adecuada y buena para todas las partes, simplemente a nivel... ¿Pero en otras tienen la obligación de ir de acuerdo al protocolo? En las fiscalías de flagrancia, que sí existen fiscalías de flagrancia, yo entiendo que sí. En mi fiscalía, en la zona sur, por razones obvias, es más complejo. ¿Te fijas? Yo cuando ¿Pero he por qué no se ido a sitios- estandariza? Porque a lo mejor porque hay pocos fiscales. Primero porque hay poco fiscal, efectivamente, pero además porque existiendo una solución que es la que propone el gremio, que es esta unidad, realizarla a través de macrozonas, esto todavía no se ha realizado. Ahora, entiende que la reforma para que tengamos más fiscales es algo que nosotros pedimos, pero se demoró, el plan de fortalecimiento se demoró 7 u 8 años. No, aparte que no tiene una Entonces, dinámica, porque hay un aumento de la población también. Por torpeza del ex fiscal Ahora- nacional. Claro, ¿por qué? Ojo, La demora sí, el la plan de demora, sí. fortalecimiento. Pero ojo que a mí me preocupa, cada vez que hay una modificación legal, por ejemplo, las lesiones de violencia intrafamiliar pasan al Ministerio Público, justicia militar pasó al Ministerio Público, eso es porque trabajamos bien, no me cabe duda que siguen pasando, pero nos viene con dotaciones de fiscales. Claro, eso es lo que te decía. Y eso es lo que el gremio tiene que instalar, que cada vez que venga una reforma en que nos incluya más delitos a lo que es el sistema procesal penal, tiene que necesariamente incluir fiscales. Tiene que ir de la mano. El Ahora- derecho a la responsabilidad penal de los adolescentes también. llegaron Claro, pero no hay una medio dinámica- fiscal por fiscalía. Exacto. Mira, no hay una dinámica que diga, mira, cada Nos viene ciertos acompañado. años se van a ir incorporando No, X no cantidad de existe. fiscales. Por volumen. Claro. Claro. Ah, De hecho, ahora está pendiente y quieren hacer una reforma de una justicia de ejecución de pena. Entonces, claro, van a haber seguramente va a venir con más jueces, seguramente con abogados penalistas especializados. De hecho, y de ya- nuevo cargamos a carabineros y- para que ellos verifiquen si se están cumpliendo las penas. y la fiscalía, nada, pues entonces esa Oye. es una pelea que tenemos que Pablo, dar. déjame Sí. complementar algo que es súper importante que quise decir delante. La reforma procesal penal requiere un pequeño refresco en sus normas. Solamente voy a dar algún nudo, digamos. Por ejemplo, los procedimientos abreviados, donde tú tocaste el tema al principio, en que los fiscales, de alguna forma, por tratar de sacar la pega rápido... Economía procesal, en el y fondo, también. de delitos, crímenes, los bajan a menos de 5 años para no tener que tener la carga del juicio oral posterior. Bueno, modifiquemos las normas del procedimiento abreviado y tengamos un límite de 10 años o de 15 años, de manera que... porque hoy día se hacen muchos juicios orales sin sentido, solo por la Claro. pena, solo porque la pena excede los 5 y 1, Pero pese a que el imputado está confeso, que todas las partes, incluso los jueces, saben que él cometió el delito y tenemos que estar 2 o 3 días escuchando un juicio innecesario, cuando esa persona pudiera reconocer responsabilidad. Pero Recuerda yo te que quiero en decir los algo. robos ya pues se aumentó las penas para Sí. abreviado. Claro, Sí. pero yo Solamente te quiero decir algo. Muchas veces se dice que la fiscalía y también los jueces solicitan la prisión preventiva para un imputado y dicen mucho, mira, ¿sabéis qué? La pena se la dieron con la prisión preventiva porque estuvo encarcelado 3 a 6 meses. Entonces, porque tú decías el prejuicio que se produce públicamente con los medios de comunicación. Sí. Pero finalmente estuvo 3 a 6 meses o tantos años para que finalmente o salga absuelto, sea procedimiento abreviado, y él ya pagó simplemente con el hecho de haber estado en la cárcel X cantidad de tiempo. Que se la abona la condena. Claro. Tiempo Se de- abona la condena Claro. y se sale absuelto. Error Ah, judicial. hay varias teorías ahí. Jaime Salas de la teoría de que es el error judicial y solamente la indemnización, y otros dicen que es casi como si llega a cometer otro delito y efectivamente es condenado, se la pueda abonar a ese nuevo delito, pero es como Claro, tener pero un banco... para el absuelto no corre igual suerte. Hay una situación bien absurda, que resulta que cuando falta un fiscal, porque está enfermo, porque tiene vacaciones, resulta que el proceso queda paralizado. Prenatal, postnatal, entonces queda paralizado, porque lo lleva el fiscal. Entonces, además, condiciones laborales, por ejemplo, para
En el caso de los postnatales, si se va de vacaciones y se le acumulan muchos casos, tiene que irse una semana nomás, porque finalmente le repercute en lo que es su carrera. Inentendible, ¿no? Mira, Pablo, yo creo que, a ver, yo creo que yo coincido con lo que aquí se ha dicho. Yo creo que el sistema requiere mejoras, ¿no? Y mejoras que no solo tienen que ver, no solo tienen que ver con el Ministerio Público, con la Fiscalía, tiene que ver también con la Defensoría Penal Pública, tiene que ver con los jueces, hay una cuestión más global. Mira, no olvidemos algo que estábamos conversando en el break, ¿no? Mira, existe en un Estado de Derecho, democrático, que existe una presunción de inocencia. Hasta que alguien no sea declarado culpable, tú eres inocente. Sí. Y por lo tanto, no le podemos pedir, primero, a los fiscales o al Ministerio Público que condenen de antemano a una persona que está involucrada en un proceso penal, si es que previamente ese proceso penal no ha concluido, no se han rendido todas las pruebas. Los defensores, uno conversa con los defensores penales públicos y se sienten los malos de la película, ¿no? Porque aparecen defendiendo a alguien que la opinión pública ya juzgó como criminal, como delincuente. Bueno, la Defensoría Penal Pública, mira, que efectivamente lleva muchísimo menos causa, un 25% de la carga que tiene el Ministerio Público. La Defensoría Penal Pública, en una cosa que yo creo que también... O sea, en el fondo son 4 contra 1. Debiera revisar. Claro, pero la Defensoría Penal Pública no es un organismo autónomo, es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Una cosa que yo considero un tanto extraña. ¿Por qué el Ministerio Público tiene autonomía? Claro. ¿No? Y esto tiene que ver con, independientemente que falten recursos, ¿no? o que tengan una sobrecarga, ¿por qué el Ministerio Público es un órgano autónomo? ¿Por qué el Defensor Penal Público, ese sí, a propósito de lo que tú me preguntabas del Fiscal Nacional, ese sí es un cargo que depende directamente del Presidente de la República y del Ministerio de Justicia? Correcto. Mira, déjame ver las redes sociales porque están muy activas. Eso demuestra también el interés que hay por el tema. Entonces dice, doctor no. Al Lanza del centro de Santiago lo pillan cometiendo un delito y sale libre. Error policial, error de la ley, que parece que dice ley ahí, o error de la reforma procesal penal. Error de la reforma procesal penal. No es verdad que siempre exista privilegio. Hija de fiscal fue atropellada y aún no se sabe quién fue. Esa es la vida. ¿Tu hija? Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, las redes sociales están muy activas. Es necesario mejorar el sistema incluyendo una mejor atención a las víctimas para evitar revictimización. Cosa que es verdad con determinados casos que además son de mucha afectación personal. Ahora sí que termino, Pablo. Sí. Mira, yo soy de la tesis, por ejemplo, que el fiscal nacional sea designado por el Ejecutivo, con todos los resguardos y con acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados. Es decir, que exige, porque el día del fiscal nacional es prácticamente intocable. Le sale gratis lo que sea. Durante 8 años una persona intocable. Ahora, a mi juicio, hay un muy buen fiscal nacional, pero es una persona intocable, haga lo que haga, es intocable. Entonces, a mi juicio, debiera ser designado por el presidente de turno. ¿Por qué? A mí me tocó trabajar precisamente en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es una subsecretaría nueva, muy técnica, referida precisamente Que también no le dieron ni uno para el próximo presupuesto. Bueno, claro, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que las políticas de prevención del delito no están conectadas de ninguna forma con la persecución penal. Entonces, una cuestión bastante simple, como el BUT, la base unificada de datos, Claro. donde todos los organismos que participan en el proceso penal no se ha podido hacer porque la política pública del Ejecutivo de tener una base unificada de datos no se puede hacer por oposición y por trabas de las instituciones que forman parte del sistema. Hasta se hablaba incluso de fallas en los sistemas de informático para Exactamente. Segundo tema, la reforma está madura, a mi juicio, así como está madura para que haya un fiscal nacional alineado con las políticas públicas de persecución de delitos, insisto, resguardando toda la independencia hacia abajo para la investigación de los mismos y también con una acusación constitucional fuerte para que los diputados y los senadores puedan fiscalizar derechamente al fiscal nacional. Ahora es el momento para reformar, para mejorarla. Creo yo, es una idea. En otros países es así.
Respecto a la investigación de los delitos, creo también que estamos en una etapa en que podemos confiar en Carabineros y podemos confiar en la PDI para investigar los delitos. En Chile, por un tema de desconfianza de las policías en el año 99, cuando finalmente va a salir el proyecto del Código Procesal Penal, se decidió que los fiscales van a recibir todas las carpetas de investigación. Hoy día, ¿por qué está colapsada la fiscalía? Porque en definitiva el fiscal que está en su escritorio recibe todos los días una denuncia 3, denuncia 4, denuncia 5, hasta que se forma un cerro de 1.400.000 causas al año para 700 personas. Eso es inviable. Entonces, la policía hoy día, a mi juicio, se encuentra maduras para asumir las investigaciones como ocurre en otros países, como en Estados Unidos. Pero con más recursos. Con los recursos que sean necesarios, y que las causas que efectivamente vayan a la parte judicial se la entreguen a los abogados. Si los con carabineros los en fiscales crisis son abogados. Los fiscales por lo tanto, son que no abogados. reciban todas las causas que en la actualidad reciben. Es que la policía Sí, claro. le llegue, fiscal, Ese sabe podría que ser un- hemos investigado, esta es la investigación, necesitamos que usted la vaya a defender judicialmente porque él es el responsable. Dime ¿Se una entiende? cosa, por ejemplo. Porque hoy día nadie responde cuando hay fracaso en la investigación hay policial. cosas que a lo mejor la gente no la entiende, que es un tema de economía procesal. En el sentido, me roban el celular, y uno dice, pero ¿por qué no lo metieron preso? Y dice, porque en realidad me sale más caro el juicio, en todo sentido, económico, tiempo, eventualmente incluso espacio en las cárceles, que no sé si hay una presión de ustedes que no metan preso, quizás es más para los jueces. Entonces, la economía procesal me gustaría que la entendiera la gente para que de alguna forma vaya asumiendo, aunque le duela, el porqué. Eso que tú dices tiene que ver con las penas asignadas al delito. O sea, si yo efectivamente tengo un robo por sorpresa, va a tener una pena de 541 días y por lo tanto, si esa persona no tiene antecedentes, yo lo que hago, puedo suspenderlo condicionalmente, puedo llegar a un procedimiento abreviado con él para que acepte una pena menor y no necesariamente eso va a ser en cumplimiento efectivo de una pena privativa de libertad. O sea, va más por la pena que por el proceso mismo. Yo entiendo que sí, que va por la pena y te da a ti las alternativas para una salida temprano o para efectivamente juicio oral y tiene que ver además con la aceptación de responsabilidad del imputado. Trinidad, ¿usted ha recibido amenazas en lo largo de su carrera? No, nunca. ¿Cuántos compañeros suyos han recibido amenazas? Y que tienen que andar con eh, seguridad aparte, porque no sí. está contemplado tampoco. No, es complejo. Durante estos años, sobre todo lo hemos visto, en la Araucanía se han suscitado hechos de violencia en contra de los fiscales. También hay un tema preocupante que es el tema de seguridad de fiscales. Claro, que es la salida, por ejemplo, del mismo... No sé, de los mira. mismos tribunales aquí en Santiago, que tienen que ir escoltados, a lo menos hasta el auto, Mira, pero por gendarme. pero quiero contarte, o sea, pasa también en la fiscalía, o sea, en muchas fiscalías, sobre todo de regiones, no tienen guardias sábados y domingos. Por lo tanto, el fiscal que va a trabajar abre la puerta de la fiscalía, ¿no? Sí. Arma sus carpetas después de haber estado a turno en el sitio de suceso en la noche y se va a controles de detención. Hasta saca la fotocopia en alguna. Claro, y el extracto y el SAF. Claro. Entonces estamos de verdad preocupados como gremio en el tema de seguridad fiscales. En los tribunales entran por la misma puerta de los imputados, la misma familia Claro, del por eso te imputado, pregunto. exactamente, y por lo tanto se han suscitado gendarmes. No en todas las salas hay gendarmes para resguardar la integridad tanto de ninguno de los intervinientes. Claro, del juez, de todo. Exacto, entonces es algo que tenemos que preocuparnos. como 17 sociedad. años suficiente para una reforma a la reforma. O sea, yo creo que, mira, aquí con ¿O no es tanto? Yo creo que sí. Yo creo que aquí se han dicho cosas bien interesantes respecto de cómo mejorar el sistema. Ahora, una cuestión, Pablo, que yo creo que es bien relevante también. ¿Falta voluntad política? Uno no le puede, es que eso es el tema. Mira, uno no puede endosar ciertos déficits en los procesos penales, en el hecho delictual, ¿no? Solo a los operadores del sistema procesal penal, solo a la fiscalía, solo a la defensoría, solo a los jueces. Aquí hay cuestiones que son mucho más profundas. Lo que tú comentaste, oye, Chile tiene una tasa, a propósito de las cárceles, nosotros tenemos una tasa de más de 300 reos, según estudios de Naciones Unidas, de Paz Ciudadana, más de 300 presos cada 100.000 habitantes, cuando el estándar, el promedio latinoamericano, son 150 presos cada 100.000 habitantes. Pero eso no te O puede sea, hablar bien del sistema. no, es que espérate, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo salen las personas que están privadas de libertad, los gallos que están en la cárcel? ¿Salen rehabilitados? Entonces, hay un tema mucho más sistémico, políticas sociales, ¿no?
actualización de las penas, o sea, una mirada mucho más integral al Código Penal. La reforma, o sea, la reforma al Código Penal, ¿cuánto tiempo lleva? Porque ¿Hace además cuánto que se está anunciando? además Hay se varios piensa que- códigos modelo, de hecho. Claro, Hay pero varios además hay un códigos tema. tipo. Sí. No, Que yo todos los era delitos egresada tienen de- necesariamente que terminar en cárcel. Por supuesto. Ah, Sí, la pena claro. alternativa a veces puede generar la sensación de que no hay justicia, lo que se llama la Por supuesto. sensación de O justicia. sea, lo que decía, lo que decía Soledad, oye, si tienes una pena, Trinidad. Trinidad, perdón, si tienes una pena no o baja, bueno, ¿qué justificación tiene movilizar todo el sistema, no? Y entonces, políticas sociales, prevención, rehabilitación, hacerse cargo, como los presos no votan, hacerse cargo del sistema carcelario. ¿No? Si el sistema carcelario en Chile yo diría es un punto negro en el sistema procesal penal y se ve como el pariente pobre Correcto. del sistema. Tú sabes que le cuesta 600 lucas Mira, a la señora eso- que eso está te iba a pagando decir. el IVA por Eso- el kilo de pan, 600 lucas mensuales cada preso. Imagínate. ¿Y cuánto le cuesta a cada niño el cename? Espérame, claro, como 20 lucas. Como- La persona que hoy día se encuentra, por ejemplo, en Santiago 1, hoy día Santiago 1, que es una cárcel concesionada, está con sobrecupo. Claro. El Estado tiene que pagar por cada individuo que está con sobrecupo una multa. Y esa persona hoy día están siendo trasladadas a las cárceles públicas. ¿Qué hicieron los ingleses? Los ingleses les Sí. premian a las cárceles concesionadas por la tasa de no reincidencia. Es decir, señor, yo le entrego a usted la concesión de esta cárcel y lo voy a premiar si es que la persona que usted tuvo a su cargo como cárcel concesionada para rehabilitarlo no vuelva a delinquir. Dame un Y segundito. le entrega un premio al privado para que esa persona no vuelva a la cárcel. Hay un En Chile incentivo. hay un incentivo, hoy día no hay ningún incentivo salvo llenar las cárceles. Trinidad, ahí tienes la cámara 2, que está ahí. Tienes 30 segundos para decir lo que quieras, esto es libertad de expresión. Más seguridad para los fiscales, más fiscales y agradecer este tiempo. Además, indicar que la Fiscalía Nacional efectivamente está preocupada de los temas que yo he esbozado acá y esperemos sacar un trabajo conjunto para realizar un mejor trabajo hacia la comunidad y a las víctimas, en definitiva. Pedro, cámara 2, libertad de expresión, 30 segundos. ¿Se puede mandar saludos también? Pero por supuesto, eso es Saludos libertad a de mi expresión. mamá, a mi familia, a todos. No, gracias por la taza también. Exacto. Por la taza. Está muy bien. Bueno, yo creo que es importante que la gente entienda que la reforma procesal penal en general funciona, que la tasa de término de causa es importante, que la cantidad de condenados es importante y que creo yo que requiere sentar a los arquitectos de la reforma procesal penal para efectos de poder agilizarla y darle un mejor rendimiento para que la ciudadanía valore su sistema procesal penal y valore también el sistema criminal en Chile. Emilio, hoy día estuvo con una académica también de la universidad. Sí, pues claro, ¿no? Y egresada Sí. Trinidad de la Facultad de Derecho de la Central. Profesora, Centralina, profesora. egresada. Exalumna. Sí, es exalumna. ¿Qué Muy tal el jefe? orgullosa. ¿Qué tal el jefe? Es que no existía... Ah, No. como profesora, sí, bien. Ah, ya. No, bien. Vamos a ir a la cámara. No, 30 segundos. Pablo, yo creo que el sistema procesal penal efectivamente ha funcionado en Chile, le ha dado más garantías, ha transparentado el proceso, requiere una mejora desde el punto de vista de la coordinación de las distintas instituciones involucradas, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, tribunales, pero sobre todo también de explicarle a la ciudadanía que hay una cuestión muy relevante en un Estado de Derecho democrático y que es la presunción de inocencia, las garantías constitucionales que todos tenemos. Yo creo que en la medida de que este proceso mejore su coordinación, ese principio de presunción de inocencia se va a resguardar mejor para todos los que eventualmente pueden estar involucrados en hechos delictivos en un proceso penal. Emilio, me dice el editor, dice, este es un programa de colección, de colección en el sentido académico, que yo creo que va a aportar mucho a los estudiantes de Derecho que en estos momentos duda. no están viendo, Eso nos pueden ver a esperamos. través de www.central.cl. Usted le podría pedir una composición acá a los alumnos Sí, claro. de Derecho. Claro, ahora yo soy profe de administrativo, pero algo vamos a hacer. Algo se nos va a ocurrir. ¿Algún Ya, dato? invítelo algo se nos va a invítelo a la ocurrir. universidad, ya, Sí. hacemos No, un conversatorio. pero por favor, tenemos que hacer algún seminario o conversatorio sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Tratamos un tema país desde una perspectiva que consideramos que era necesario. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl.
Universidad Central, adscrita al Sistema Único de Admisión de Cluj, presentó Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.